Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta evocación vamos a hablar sobre el Imperio Mongol de 1206 a 1368. Finalmente dominó Asia desde el Mar Negro hasta la península de Corea después de la conquista inicial de su fundador Genghis Khan, alias Chigis, el primer gran Khan o emperador universal de los mongoles. Genghis fundó el imperio uniendo las tribus nómadas de la etapa de Asia al crear un ejército devastadoramente efectivo en base a su rapidez, ligereza y a una caballería muy bien coordinada. Con expertos jinetes y arqueros, los mongoles demostraron que eran imparables, derrotando ejércitos en Irán, Rusia, Europa Oriental, China y otros muchos lugares. De los sucesores de Genghis que gobernaron una parte del imperio, los cuatro khanatos, el más poderoso fue la dinastía mongol Yuan, que dominaba China, fundada por Kublai Khan. Finalmente, los mongoles asimilaron parte de los pueblos sedentarios que habían conquistado con facilidad y muchos se convirtieron del chamanismo tradicional al budismo tibetano o al islam. Esto fue un indicio de que los mongoles no solo estaban perdiendo su identidad cultural, sino también su famosa destreza militar, ya que los cuatro canatos sucumbieron por el daño provocado por las controversias de la herencia y los ataques de los ejércitos de sus rivales. Aunque no son famosos por crear maravillas arquitectónicas perdurables o instituciones políticas, los mongoles sí contribuyeron significativamente a la cultura del mundo al conectar el oeste con el este, expandiendo las rutas de comercio, las embajadas diplomáticas y el movimiento de misioneros y viajeros desde Euroasia hasta el Lejano Oriente. Los mongoles eran pastores nómadas de la estepa asiática, quienes arriaban ovejas, cabras, caballos, camellos y yaks. Estas tribus se desplazaban según las estaciones, vivían en campos temporales, en tiendas de campaña circulares de fieltro de lana o yurtas. El clima de Mongolia es en ocasiones severo, por lo cual la vestimenta era caliente, durable y práctica. Los fieltros de lana, de ovejas y pieles de animales eran el material más común para hacer su ropa, la cual era muy similar tanto para hombres como mujeres. Botas sin tacón, pantalones anchos, túnicas, sacos largas con cinturón de piel y el sombrero en forma de cono con orejeras. La ropa interior estaba hecha de algodón o de lana. La dieta diaria y básica de los mongoles consistía principalmente de queso, yogur, mantequilla y leche cuajada. Una bebida alcohólica ligera, kumis, se hacía con la leche fermentada de yegua y en ocasiones se bebía en exceso. El rebaño era muy valioso porque era un recurso sostenible de leche, de lana e incluso como una fuente de combustible. La carne se adquiría típicamente por medio de la caza. Las frutas y vegetales silvestres se recogían de la naturaleza. Con el fin de tener reservas para el invierno y suministrar carne para los festines, como las irregulares reuniones tribales, se organizaban cacerías especiales. En estos acontecimientos se utilizaba una estrategia conocida como nergue. Los cazadores rodeaban una gran área de la estepa y lentamente los animales eran conducidos, desde marmotas hasta lobos, a un área más pequeña donde los arqueros los podían cazar con facilidad. Esta técnica de organización y disciplina nergue les servía a los mongoles para las campañas de guerra. La mayoría de estas características de la vida diaria medieval de los mongoles se sigue practicando en las estepas de Asia en la actualidad. Aun cuando en la vida cotidiana de los nómadas los hombres generalmente cazaban y las mujeres cocinaban, la visión de tareas no siempre era tan clara y algunas veces ambos sexos podían trabajar en la labor del otro, lo que incluye usar el arco y cabalgar. Las mujeres cuidaban a los animales, ponían y empacaban el campamento, manejaban el carruaje de la tribu, cuidaban a los niños, cocinaban y entretenían a los invitados. Las mujeres tenían más derechos que en otras culturas asiáticas contemporáneas,
podían heredar o ser dueñas de una propiedad. Muchas mujeres incluso gobernaron como regentes en periodos entre los reinados de los grandes khans. Otra área en la que estaban involucradas activamente era en la religión. La religión mongola no tiene textos sagrados o ceremonias especiales, aunque practican más bien una mezcla de animismo chamánico y la veneración por los antepasados, por ejemplo, los elementos como el fuego, la tierra, el agua, sitios geográficos impresionantes como las montañas y los fenómenos naturales como las tormentas, se consideraban que poseían espíritus. Los chamanes podrían ser tanto hombres como mujeres y se creía que tenían la capacidad de entrar en trance y comunicarse con estos espíritus, además de viajar en su mundo, ayudando así a encontrar almas perdidas y presagiar futuros acontecimientos divinos. Otras religiones estaban presentes entre los mongoles, en particular el cristianismo nestoriano, y desde el siglo XIV, el budismo tibetano fue muy popular, probablemente gracias a sus elementos chamanísticos. El Islam también fue adoptado ampliamente por los canatos occidentales. Sin embargo, y sobre todo, había una creencia extendida de los dos principales deidades, la diosa de la madre tierra, conocida como Etugen, que representa la fertilidad, y Tengri, el cielo azul o cielo eterno. Esta última deidad se veía como un dios protector y fundamentalmente las élites tribales creían que se había dado a los mongoles el derecho divino para gobernar el mundo entero. Genghis Khan y sus sucesores pondrían en práctica esta apabullante idea para conquistar casi todo el continente Asia y crear el imperio más grande que alguna vez se había visto hasta ese momento en la historia. Las tribus nómadas mongolas estaban en ese entonces acostumbradas a una vida muy fuerte, eran por naturaleza muy hábiles y estaban entrenadas desde la niñez a cabalgar y disparar con el arco. Estas cualidades los harían excelentes guerreros capaces de soportar largas y complejas campañas, cubrir grandes cantidades de territorio en poco tiempo y sobrevivir con una mínima cantidad de provisiones. Incluso la labor que las mujeres desempeñaban en la elaboración de los campamentos y en la transportación ayudaban al ejército mongol, ya que ellas preveían el soporte vital para sus esposos guerreros. Genghis Khan fue quizás el primer líder mongol en darse cuenta que si tan solo todas las distintas tribus y los clanes se unieran, los mongoles podían ser dueños del mundo. Temujin, conocido como Genghis, nació en el 1162, superó una niñez muy dura de abandono y pobreza. Demostró ser un comandante capacitado y se aló con Tongyer, jefe de la tribu Kerait. La vida y hechos de Genghis se cuentan en la historia secreta de los mongoles, una crónica del siglo XII, la cual es la fuente primaria de este antiguo imperio, más o menos en un periodo de 10 años, de 1195 a 1205. Genchi se convirtió en líder por propio derecho y poco a poco expandió sus dominios con una mezcla de diplomacia implacable, guerra y terror. Para muchos guerreros, en ocasiones, el caso era unirse al joven líder o ser ejecutados. Tribus como los tártaros, nombre que los occidentales en la Edad Media le daban equivocadamente a los mongoles, quereitas, naimanos y merquitas fueron derrotados. Finalmente, en 1206, en un consejo de todos los jefes tribales, Genghis fue declarado formalmente como el Gran Khan o emperador universal de los mongoles. El Khan intentó unificar su reino e insistió en que de ahora en adelante el mongol hablado tuviera una representación escrita. Ordenó la adopción de un alfabeto usando caligrafía de los uigures turcos e introduciendo una ley de códigos perdurables, el Yasa. Cuando el Yan se estableció, la comunicación mejoró. El Yan consistía en estaciones para que los mensajeros pudieran abastecerse de alimentos o tener un refugio cuando cabalgaban a través del estado. El imperio empezaba su expansión, pero iban a ser mucho más grandes.
Para mantener el poder de los territorios conquistados, los líderes mongoles tradicionalmente repartían el botín de guerra entre sus seguidores más fieles y Genghis no era diferente. El ejército mongol estaba formado alrededor de un núcleo de 10.000 hombres, quienes serían la guardia imperial del Khan. Los Kesikten, los miembros de estas élites, también tenían cargos administrativos de mayor responsabilidad a lo largo del imperio. Tropas adicionales se obtenían por medio de servicio militar obligatorio de las tribus mongolas, posibles aliados y de territorios conquistados. La principal arma ofensiva era la caballería ligera, que permitía a sus expertos jinetes disparar el poderoso arco compuesto. Los caballos mongoles eran otro atractivo debido a su solidez y resistencia, pero también por su gran cantidad de repuestos y que daba la oportunidad a los jinetes de tener hasta 16 caballos de reemplazo, lo que significaba que el ejército era capaz de viajar grandes distancias a una alta velocidad. El primer objetivo de Genghis después de ser nombrado Gran Khan fue el estado Jin, en el norte de China. Debido a la velocidad de la caballería mongola, las tácticas de terror hacia las ciudades capturadas y los dividendos que obtenían, el estado Jin, internamente facturado, se vio forzado a retirarse hacia el sur. Al mismo tiempo, otro objetivo fue el estado de Tangut de Xia, también en el noroeste de China, e igualmente incapaz de detener el implacable progreso de Genghis a través del este de Asia. Un tercer propósito en este periodo fue la dinastía Song en China, más rica y más poderosa que sus vecinos. Los Song tuvieron mayor capacidad de recuperación a pesar de que Genghis había saqueado muchas de sus ciudades, pero llegaría su hora. Alrededor de 1219, incluso Corea del Norte fue atacada mientras Genghis perseguía a las problemáticas tribus quitanos que había huido hacia ahí. Al parecer, en un intento de ganarse el título de emperador universal, Genghis fijó su atención hacia Asia Occidental en 1218. Genghis atacó el imperio persa Khorasmia. Un ejército mongol de 100.000 hombres arrasó cada lugar, capturando ciudades importantes como Bujara y Samarcanda. En 1221 los mongoles asaltaron la parte norte de Afganistán. En 1222 el ejército ruso fue derrotado y después el mar Caspio fue rodeado por completo cuando el ejército regresaba a casa. Los musulmanes de la región ahora le daban un nuevo título a Genghis el Maldito. Las ciudades habían sido destruidas hasta sus cimientos, los civiles masacrados e incluso el sistema de irrigación fue destrozado. El mundo asiático había sido puesto de cabeza en menos de 2 décadas. Genghis Khan murió el 19 de agosto de 1227 de una enfermedad desconocida, pero sus sucesores se asegurarían de que el nuevo orden mundial mongol durara más que su creador. Genghis había decretado que su imperio se dividiría entre sus 4 hijos, Jochi, Chagatai, Tolui y Ogodei, y cada uno gobernaría un kanato. Ogodei se convirtió en el Gran Khan y por siguiente gobernante de todos los mongoles. El imperio unificado perduraría hasta 1260, cuando los 4 kanatos serían completamente autónomos. Ogodei Khan además consolidó la maquinaria del Estado mongol, nombrando miembros de la Guardia Imperial y ministros como gobernadores regionales, realizando un censo e imponiendo un sistema de impuestos adecuado. En 1235, Karakorum fue la capital de Mongolia. La Regyan se expandió, los pozos se protegieron a lo largo de las rutas de comercio y a los vendedores de mercancías se les dio protección militar. En términos de conquista, Ogodei se condujo bien en lo que había dejado su antecesor y con la ayuda del talentoso general Subotai, conocido como uno de los 4 perros de la guerra del Khan, realizó una campaña militar en contra del estado Jin en 1230. La capital Kaifen del estado Jin sucumbió en 1233. En la campaña de 1234, Aizón, emperador Jin, se suicidó y con eso el colapso total y definitivo del estado Jin. También Corea fue rápidamente atacada en este periodo.
Bueno, espero este video les haya gustado. No siendo más, hasta la próxima.